Buenas noches, os damos la bienvenida a la sexta edición del TG Club del IEF en Bézar. Esta edición se llama Educated y las protagonistas somos nosotras. No, Sofía, no seas tan egocéntrica, las protagonistas es la educación. Vale, Fátima, pero es lo que yo decía, las protagonistas somos las estudiantes. De acuerdo, ¿qué te parece que hagamos un repaso a la edición anterior, Muévete? Ángela nos habló de trastornos alimenticios y nos dejó los pelos de punta. Rubén y Aarón hicieron trucos de magia que nos dejaron la boca abierta. Mónica y Enrique enfrentaron posturas sobre realidad e imaginación en ciencia o ficción. Y nuestro hermano Isaac contó un montón de curiosidades. Sí, y nosotros también intervinimos haciéndole preguntas. Ya me acuerdo, a mí me tocaba decir, yo no sé lo que son los múltiplos, ¿verdad que me sale muy bien? Sí, por cierto, Sofía, ¿ya sabes lo que son los múltiplos? No, todavía no lo sé, porque eso será en tercero de primaria y yo aún estoy en segundo. Bueno, ¿qué te parece que empecemos? Espera, Fátima, ¿no recuerdas que en el TED de Isaac apareció un invitado? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Claro que me acuerdo. Bueno, presidente, muchas gracias de nuevo por participar. Y de parte de Isaac, recuerdo. Pues eso, que empezamos. No, espera, que ya que estamos en el escenario, a mí también me gustaría saludar a un presidente. ¡Qué guay! ¿Con quién vas a hablar? ¿Con el presidente de la Tierra? No, mujer, si no es presidente de la Tierra. Con el que quiero hablar es con el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Hola, presidente, ¿me escucha? Sofía. Hola Fátima y hola Sofía, me pilláis aquí en el curro en estos momentos. Deciros que me alegra mucho poder saludaros, que este TED que organizáis en vuestro instituto sea todo un éxito. Es muy importante los años que estáis viviendo. Suele decirse que uno es lo que aprende durante los primeros 15 años de su vida, y a lo largo de estos años que estáis viviendo estáis asegurando vuestro futuro, vuestras oportunidades, así que os animo a aprovecharla y aprovecharla muy bien, ¿no? Hay cosas que se aprenden en los libros y hay otras que se aprenden con la experiencia y con el día a día, ¿no? Es muy importante desarrollar bien la oratoria, saberse expresar en público, saber explicar lo que uno piensa y por qué lo piensa. También es muy importante ensayar y entrenarte mucho en la toma de decisiones, que es lo más importante que vais a tener que hacer luego, tomar decisiones respecto de vuestra vida, de vuestro entorno, de vuestra familia, de vuestros amigos, de vuestro trabajo. Así que desde aquí todo mi ánimo, que sea un éxito esta sexta edición del TED, y un saludo muy grande para todo vuestro instituto. Muchas gracias, presidente. Que sepa que ha entrado en la familia de IEF en Bézar y cuando tenga un hueco puede pasarse al Benbézar cuando quiera, que tendrá las puertas abiertas. Gracias, presidente. Por cierto, Fati, esto del instituto está muy guay. ¿Tú cómo crees que serán las clases aquí? Pues muy diferente seguro a las del cole, ¿o no? Mejor preguntémoselo a nuestras amigas Lidia y Martina. Me parece fenomenal. Que disfrutéis Educated. Un gran aplauso para Martina y Lidia. Ya he apagado yo el mío. Ya. Hola a todos, somos Martina y Lidia. Y vamos a hablar de cómo nos ha afectado el cambio de primaria a secundaria. Lo primero lo que pensamos fue en el cambio de horario. Bueno, normalmente en el colegio nos levantábamos alrededor de las 8, ya que comenzaba sobre las 9, cosa que nos daba mucha pereza. Sí, bueno, que ahora a mí levantarme a las 7 a mí me da aún más. Tienes razón, Martina, y muestra de ello es que este año ha sido la primera vez que me he quedado media hora dormida más tarde. En el instituto nos levantamos alrededor de las 7, ya que comienza sobre las 8:30.
Esto de tener que levantarnos antes nos conlleva a acostarnos más temprano, si queremos descansar y venir bien preparados al instituto, claro. Deberíamos dormir, según los expertos, entre unas 8 o 10 horas diarias. Pero los adolescentes de hoy en día dormimos mucho menos debido al enganche a las nuevas tecnologías. Ya, Lidia, pero TikTok e Instagram también tienen su lado bueno. Ya, pero a menos que quieras un negativo por quedarte frita en clase, mejor hazme caso. Bueno, seguimos con otro tema. Pero antes vamos a daros una buena noticia y otra mala. ¿Por cuál queréis empezar? Pues empezaremos por la mala. Esta es que hay más asignaturas que en primaria, como por ejemplo, naturales, que se divide en biología y geología. Yo no sabía que íbamos a dar tantas palabras raras como simbiosis, autótrofos, gimnosperma... Y muchas más. En el proyecto que hicimos los alumnos de primero bilingüe, que está grabado en YouTube, explicamos el significado de todas estas palabras. Si os interesa, solo tenéis que buscar el canal de Benbézar TV. Nosotros no pensábamos que íbamos a dar todas estas palabras tan raras, ya que las palabras que nosotros sabíamos de biología en el colegio eran bastante simples. Aparte, dentro de esta asignatura se encuentran las prácticas en el laboratorio. Esta es una de mis favoritas, ya que en la práctica usamos objetos bastante profesionales y parecemos científicos. Me acuerdo que una de las prácticas era identificar varios minerales, superando varias pruebas, y una de estas era chuparlos para saber si eran salados o no. Aparte tenemos sociales, que se divide en geografía e historia. En esta asignatura solemos hacer muchos trabajos, lo que es nuevo para nosotros, ya que antes en el colegio no realizábamos tanto. Ahora nos han enseñado a hacer presentaciones, debates en clase, póster y muchos más. Además, nos han ayudado a aprender Classroom, que es una aplicación bastante importante en la educación. Después, entre idiomas podemos elegir entre francés o portugués. Al principio todo nos sonaba chino y no enseñamos nada sobre vocabulario, ni cómo se pronunciaban las palabras, etc. Pero poco a poco lo vamos dominando. Para los alumnos que no eligen estos idiomas, dan refuerzo de matemática o lengua. Lo cual no es malo. Y además tenemos la opción bilingüe. En verdad, yo pensaba que si elegías esta opción ibas a dar todas las asignaturas en inglés, como mates, lengua... Mientras que los alumnos que no elegían dicha opción daban todas estas en español. Pero me equivoqué. Sí, Lidia, por desgracia sí. Las asignaturas bilingües son Biology and Geology, Physical Education and English. This is one of my favorite subjects. Para quien no lo haya entendido, esta es una de mis asignaturas favoritas. Pero no os asustéis, porque aún no os he dado la buena noticia, que es que hay 2 recreos. El primero de 25 minutos y el segundo que ríe una jama, por favor. Martina, reacciona, que estamos en la charla del té. Perdonadla, quería decir que el segundo es de 15 minutos. Sí, eso, perdón. Vamos a pasar a otro tema que nos enrollamos. Ahora en el instituto pasamos de maestros a profesores y cada uno de estos nos da una asignatura aparte. Bueno, Lidia, hay excepciones, ¿no? Claro, como nuestro tutor, que nos da tutoría y aparte plástica. Esto no ha supuesto un gran cambio para nosotros y no ha sido difícil acostumbrarse. Incluso cabe resaltar que ahora los profesores son nuestros amigos. Una cosa importante, no solo estudiamos aquí los alumnos de Azuaga, sino que vienen muchos compañeros de otros pueblos, como por ejemplo Granja de Torrehermosa, Campillo, Peraleda, Malcocinado, etcétera, que vienen en varios autobuses. Perdona Martina, pero no solo vienen desde otros pueblos, sino que también vienen alumnas desde otros países. ¿O no recuerdas a las 2 alumnas ucranianas que se han incorporado con nosotros hace poco? Es verdad, no me acordaba. El hecho de venir... ¿Te refieres a plantas? ¿Cómo? No lo pillas, ¿no? No. El hecho. Ah, vale, te entiendo. Bueno, sigamos. El hecho de venir desde otro pueblo tiene bastantes inconvenientes, pero por otro lado podemos obtener de ello ventajas. Los inconvenientes son, por ejemplo, que cuando se te olvida algún material no podrían venir a traértelo, o sí, pero para cuando el material ya esté aquí en el instituto la asignatura se podría haber acabado. O cuando, por ejemplo, te encuentras mal, que tardarían más en venir a buscarte. Las ventajas son, por ejemplo, que conocemos gente nueva y ampliamos amistades. Cuando hicimos el día de juegos en el instituto, las ampliamos, nos pasamos números, nos relacionamos muy bien y esas cosas. Me recuerdo que para subirte a la tirolina tenías que escalar un muro y por poco me tiráis media vida. No solo estudiamos aquí los de Azuaga, sino que también vienen desde otros pueblos. Es verdad, antes la gente se conocía y habían estado en la misma clase, pero otros se han conocido recientemente y han llegado a ser como uña y carne. Y otros han llegado a hacer algo más de la amistad, ¿eh? Eso es verdad. En secundaria se suelen hacer más actividades,
por lo menos en nuestro instituto, Elías Benbézar, y que conste que no es para hacer marketing. Como por ejemplo el que hicimos recientemente, la del Día del Centro. En este día vino una feria con varias atracciones, puestos de comida... Como el de palomitas o el de perritos calientes. Ah, y la atracción de agua, en la que acabamos todos empapados. Y cuando nos montamos en el toro mecánico. Uy, y cuando a nuestra compañera se le partió el diente. Uy, no, eso mejor no. Bueno, sigamos al negocio mejor. También al mismo tiempo se hicieron varios juegos romanos, tradicionales y muchos más. Otras actividades en las que los alumnos participan del centro son, por ejemplo, ir de excursión. Los alumnos de primero de la ESO han ido recientemente a Mérida a ver monumentos romanos, como el circo, el teatro, el anfiteatro... Vamos, muchas piedras de esas. El circo no pensamos que iba a ser tan grande. Hasta unos alumnos se llevaron un punto extra por recorrerlo. Al iniciar el curso, en el primer trimestre, también acudimos a Cáceres, donde estuvimos en un centro deportivo en el que hicimos zumba, spinning y también nos bañamos en una piscina climatizada. Cuando terminamos las actividades en el sitio deportivo, nos cambiamos de ropa y fuimos a visitar la parte antigua de Cáceres. En conclusión, hemos visitado las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad de Mérida, Cáceres y Mérida. Lidia, ¿no se te olvida la que vamos a hacer próximamente? Tienes razón, Martina. Próximamente los alumnos, junto con algunos profesores y madres de Lampa, podremos acudir a Sevilla, a Isla Mágica, que es un parque acuático. Otras de las actividades que también se realizan en el centro son, por ejemplo, torneos. Cada trimestre se realiza un torneo en la biblioteca de un juego de mesa distinto. Los que se han realizado hasta ahora han sido el de Catán o el de Virus. Yo he sido una de las participantes en el de Virus y una compañera y amiga nuestra fue la ganadora. También solemos ir a la radio, que a Eva le encanta llevarnos, a hacer charlas como esta, el TED, y que los alumnos colaboren en proyectos junto a profesores, como el que hicimos durante el segundo trimestre, de la creación de aulas del futuro, tecnología y ecología. Sí, esta fue una gran experiencia, ya que tuvimos que contarle a unos 50 profesores de Extremadura por una videoconferencia cómo realizamos estas aulas. Además, cuando llegó nuestro director, Juanma, nos dijo el primer día: abrí este programa. Resulta que el programa se llama Home by Me. Al principio no sabíamos nada sobre este, ni cómo se utilizaba, para qué servía, pero poco a poco fuimos aprendiendo. No hicimos esto solos, sino que contábamos con la ayuda de 2 alumnas de segundo de bachillerato. Ellas nos dividieron en 3 grupos, y cada grupo se encargó, junto con sus compañeros, realizar, crear y diseñar un aula distinta. En cada grupo había un portavoz, y ellos fueron los que se encargaron de explicarle a los profesores de Extremadura cómo fue la experiencia de la realización de las aulas. Además, los profesores no fueron quienes colaboraron tanto, sino que los alumnos participamos al máximo con nuestra creatividad e imaginación. También vale la pena contar la recogida de cajas por clase sobre materiales de plástico que tiramos al día a día. El premio era un desayuno en la cafetería y, como no, los de primero A no nos resistimos y quedamos en primer puesto. Además, así todos ganamos y reciclamos. ¡Ostras! ¿Y el torneo de globo? Eso sí que no nos lo esperábamos. Acerca de fiestas como Halloween, Navidad, etc., los alumnos, junto con su clase o curso, decoran el instituto, como se hace todos los años en el famoso Pasillo del Terror en Halloween. Además, este año se ha utilizado una nueva iniciativa y los alumnos mayores se han disfrazado de Halloween y han venido en horas lectivas por clases a asustarnos. Uy, ¿y el concurso de puertas? ¿Que no nos poníamos de acuerdo en el color de la cartulina? Es verdad. Por supuesto, en el instituto hay varios sitios nuevos, como la cafetería, que es el lugar perfecto para nosotros y para los amantes de las chuches. También los laboratorios de física y química y el de biología y geología, que han sido recientemente renovados. Cuando los vi por primera vez, no pensaba que estuviesen tan limpios, porque como allí se hacen tantos experimentos de científicos raros, pues no me lo esperaba. Sí, es verdad, el de física y química está tan blanquito. Otras instalaciones de las que dispone el centro son, por ejemplo, la biblioteca, de la que os hemos hablado antes. Esta cuenta con ordenadores, juegos de mesa, libros digitales y también libros de texto de los que podemos leer disfrutando durante el primer y el segundo recreo. También tenemos clases libres para los de doble y si algún profesor de cualquier asignatura nos pide hacer una exposición, podemos acudir al auditorio en la biblioteca, que es un sitio tranquilo y cómodo. Lidia, ¿no se te olvida lo más importante que hemos tenido durante este curso? Es verdad, Martina.
Al entrar en el curso, a cada alumno se nos repartió un ordenador y una taquilla propia. ¿A que está genial? Antes de finalizar, nos encantaría que pudieseis saber cómo nosotras hemos llevado este cambio. Si no te importa, Lidia, empezaré yo. Voy a ser sincera, a mí el cambio que más me ha gustado ha sido la facilidad de podernos movernos por el centro. Es decir, por ejemplo, entre cada clase y clase hay como 5 minutos de descanso hasta que llegue el profesor. Al igual que en los recreos, que podemos ir a la cafetería, a los patios, etc. En cuanto a los estudios, obviamente ahora es todo más difícil. Y al principio no lo fui notando tanto. Pero a medida que pasaba el tiempo, sí. También me alegro mucho de hacer nuevas amistades y conocer personas nuevas, al igual que vivir experiencias nuevas que no me esperaba. Definitivamente este curso ha sido muy diferente a los demás y me ha encantado. Bueno, Lidia, te doy el pase a que hables tú. Muchas gracias, Martina. Mi experiencia ha sido un poco más amplia y empezaré por las excursiones. He ido a sitios que nunca antes había visitado y me ha encantado. Se me ha olvidado contar que fui 2 veces a Mérida. Una porque fui con mis compañeros de excursión y otra porque me clasifiqué en un concurso de Librarium, que para quien no lo sepa, el Librarium es una aplicación en la que puedes leer libros de todo tipo. Y allí pasó algo alucinante. Entrevistamos al secretario general de Educación y tenemos que decir que lo que pasó a continuación no lo teníamos nada planeado. Cuando llegamos a su despacho nos preguntó que si teníamos hambre y que si pedíamos unas pizzas. Creíamos que lo decía de broma y yo le contesté, preferimos un Burger King, la verdad. Nos sorprendió bastante su reacción. De repente encendió el ordenador y nos dijo, id pasando y me vais contando lo que queréis pedir. Yo, por supuesto, me acerqué y le dije que quería un menú de crispy chicken con patatas. Vamos, que este año voy bien apañada de hamburguesa. Pero no se preocupe, don secretario, que le devolveremos el favor en el descanso. Podrá acompañarnos a tomar un aperitivo. Y no se preocupe, que si hay bolsas de ketchup, no serán las bolsitas del Burger King. Oye, antes de que se me olvide, en nombre de mis compañeras y compañeros, te agradezco el haber sido tan amable con nosotros. Y en nombre de todos, te doy las gracias. Bueno, suficiente, señor secretario. Usted ya tiene bastante protagonismo. Ahora me toca a mí. Seguiré con mis anécdotas. Haciendo referencia a las asignaturas, a mí me han resultado aún más fáciles respecto al colegio, pero en algunos aspectos sí que es verdad que sea complicado, pero he podido conseguirlo. Mis asignaturas favoritas son Historia y Educación Física. Historia me resulta entretenida, interesante y misteriosa, mientras que Educación Física me resulta muy divertida porque soy muy deportista y me encanta el deporte. Además, he participado también en algunos vídeos del canal de Benbésar TV, y he colaborado en montar un acuario junto con mi profesor de Educación Física. Oye, Lidia, perdona que te interrumpa, pero ¿cuánto te queda? No te preocupes, Martina, ya estoy acabando. Si os interesa ver el acuario y saludar a los peces, está en el hall. En conclusión, a mí el cambio me ha resultado bastante guay. Incluso ha sido mejor de como me lo imaginaba. Y estoy, por eso, muy orgullosa de haber elegido este centro. 1, 2 y 3. Pues esto es todo. Esperamos que os haya gustado nuestra charla. Y lo más importante, el instituto. Goodbye. Ya, y luego... Con el confinamiento comenzamos las clases online. Profesores y alumnos empezamos a vivir una nueva experiencia.
Esta tarde, nuestra alumna de segundo de la ESO nos va a exponer cómo influyó el confinamiento en sus estudios. Imagino que todos reconocer... Uy, perdón, bien por lo empezar. Que no he cogido el cubo. Imagino que todos reconoceréis esta imagen. Es Wuhan, concretamente la Torre de la Cruz Amarilla. Es en esta ciudad donde apareció el primer caso de COVID, virus que nos ha cambiado la vida por completo. Buenas noches, soy Patricia, alumna de segundo de la ESO, y hoy vengo a hablaros sobre cómo influyó el COVID en nosotros, los estudiantes. De esta manera, cuando todos teníamos una vida normal, y yo, en mi caso, estaba en el mejor momento de ella, llegó la cuarentena. Sí, esa palabreja que tan habitual se ha hecho, pero que en esos momentos no teníamos ni idea de lo que significaba. Tuvimos que confinarnos en nuestras casas durante meses, sin poder salir, cosa que nos afectó a todos, pero en gran parte a nosotros, a los estudiantes, quienes tuvimos que cambiar nuestro modo de vida y de estudio de un día para otro. Aunque yo en un primer momento me alegré, iban a ser unas semanitas de vacaciones. Ya no tenía que estudiar para los exámenes de la semana siguiente, ni levantarme tan temprano. Semanas de vacaciones que con el paso del tiempo se alargaron demasiado, por lo que luego mi opinión cambió por completo. De repente, el lugar donde yo hacía los deberes por las tardes pasó a ser mi colegio. Cables por aquí, cables por allá, el portátil en una esquina, la impresora en otra, la cámara preparada, el móvil justo enfrente. Por entonces, yo estaba en sexto de primaria y nunca antes había utilizado tanta tecnología. Mi nueva rutina consistía en levantarme y mientras desayunaba veía en la tele cómo la situación de la pandemia iba en aumento y todo eran malas noticias. Llegaba la hora de comenzar con las videollamadas, que duraban toda la mañana. Y la verdad es que nos costó acostumbrarnos, pero era lo único que teníamos para seguir con las clases y estar en contacto con los profesores. Yo, personalmente, no me enteraba de nada. Pensaba en cualquier cosa, menos en lo que estaba explicando la profesora. Sin contar los exámenes, para los que mucho menos estudiaba. Y que conste que me gusta estudiar y llevar las cosas al día. Recuerdo que le decía a mi madre: mamá, yo este tema no me lo voy a estudiar. ¿Para qué? Cuando hagamos el examen, me pongo el libro delante sin que se vea en la cámara y listo. Tampoco voy a mentir que así fue. No estudié nada en todo el confinamiento. Pero vamos, que ya digo yo que no habré sido la única. Por las tardes tenía entrenamiento de gimnasia rítmica, deporte que me apasionaba, aunque más tarde lo acabé dejando, ya que no me gustaba entrenar online y no podíamos hacerlo presencial, porque el club estaba en otra comunidad y no podíamos desplazarnos. Y aunque todo parecía rutinario, una noche a mi madre le llegó un mensaje de la residencia, diciendo que por precaución debían confinarse allí. Es decir, ellos hacían su jornada laboral, pero cuando acababan, en vez de ir a sus casas, se quedaban allá a dormir. Lo que conllevó a otra mala noticia. La maleta que precisamente yo había comprado para irme de viaje de fin de curso a Madrid, que al final tampoco pudimos ir, se la llevaba ella a la residencia. No daba crédito. Por esta misma razón, pasaba muchas horas sola en casa y rompí mi rutina más de lo que ya tenía abusando del móvil, todo el día con el móvil, con la red social que tan famosa ha sido en esos tiempos, TikTok. Tenía la casa para mí sola, así que yo, por ese lado, encantada. Naturalmente, en el confinamiento no todo han sido cosas malas. Aprendimos a manejar mejor el ordenador,
ya que aprendimos a manejar mejor el ordenador. Utilizamos aplicaciones como Classroom para enviar deberes y trabajos, Rayuela para comunicarnos con los profes o Meet para hacer videollamadas. Aplicaciones que ya existían de mucho antes, pero no utilizábamos ni la mitad de tiempo que ahora. También hemos tenido la oportunidad para crear o practicar actividades nuevas. Por ejemplo, ¿os acordáis del famoso reto del papel higiénico? Sí, ese mismo en el que teníamos que darle al rollo de papel una cantidad de toques sin que se nos cayera. La verdad, creo que todos lo hicimos, o al menos lo intentamos. También hemos tenido la oportunidad para hablar y conocer mejor a personas con las que antes teníamos menos apego, por decirlo así. Poniendo otro ejemplo, estamos en los primeros días de cuarentena y tienes una clase online, pero no sabes muy bien cómo acceder a ella. Pues decides preguntarle a algún compañero con el que antes no hablabas mucho y ahora os empecéis a conocer mejor. Hay una cosa muy divertida que he podido sacar de la cuarentena y disfrutado durante esos meses encerrada en casa, y son los cubos de Rubik. Sí, eso mismo que la mayoría de personas ve como un rompecabezas imposible de hacer. Pues debido al aburrimiento, pude dedicarle su tiempo necesario y aprender a hacer algo bastante nuevo en mí. Lo que empezó siendo un pequeño reto que nos propusieron en sexto de primaria, ha acabado convirtiéndose en una de mis aficiones favoritas. Como era de esperar, en el confinamiento también hemos sacado muchas cosas negativas. El hábito de estudio que habíamos adquirido se perdió por completo, cosa que hemos notado bastante al empezar el curso siguiente. Lo sé, os habéis quedado flipando. A mí me cansaba cada vez más y yo solo quería volver al colegio para tener una vida normal, ya que era siempre la misma rutina, monótona y aburrida. Me daba igual madrugar. Por desgracia, de las amistades también podemos sacar cosas malas. Personas con las que antes hablábamos muchísimo, ya apenas lo hacíamos, o directamente ni hablábamos. Otra cosa que me gustaría comentar aquí, y con lo que muchos os sentiréis identificados, es la familia. Tenía a mis abuelos y tíos a menos de 30 kilómetros, y por el simple hecho de estar en distinta comunidad, el no poder ir a vernos se me hizo bastante duro. Por suerte, se modernizaron con las tecnologías e incluso aprendieron a hacer videollamadas. Un logro. Volviendo al tema de mi TED, voy a hacer referencia a algo que no he vivido directamente ni ha sido mi experiencia, pero los datos lo confirman. Así es, estoy hablando de la EBAU. Muchas de las notas de EBAU bajaron debido a bulos o información contradictoria que se le concedía a los estudiantes sobre el contenido de los exámenes, por lo que también bajaron las notas de corte y acceso a la universidad. Algo que sí ha afectado a los estudiantes de todas las edades, incluyéndome, es la cantidad de aprobados. En el curso 2019-2020, el 91,8% de los estudiantes lo hicieron, y la mayoría con notas excelentes. Para terminar mi charla, fue un momento en el que el tiempo seguía pasando, pero todo se congeló. La educación quedó en suspensión, a la vez que se modernizó. Ahora tenemos nuevos materiales, como el portátil, la impresora, que ya existían mucho antes, pero que no utilizábamos ni la mitad de tiempo que ahora. Y que nunca podrán sustituir algo tan simple como un lápiz, un boli y estar con tus compañeros. ¿Y a ti? ¿Te gustaría volver a la educación online? ¿O lo que es lo mismo? ¿Would you like to go back to online education?
Qué bueno el test de Patricia, ¿no? Desde luego. Rubén, tú que acabas ya tu etapa del instituto, te habrá pasado de todo, ¿verdad? Pues sí, ¿sabes qué? Una vez en cuarto de la ESO, en una clase con Juan Guardado... Rubén, estamos aquí para presentar el test de Laura, no para que nos cuentes tus anécdotas. Llevas razón, pero es que la etapa del instituto es tan divertida que me emociono. En fin, en la siguiente charla, Laura nos va a hablar de las técnicas del copieteo. Mira que al final le haces spoiler al público. Que no. Que pase Laura y nos comparta sus divertidas anécdotas con todos nosotros. Fuerte aplauso para Laura Juidías González. Buenas tardes. Me gustaría empezar mi charla TED con un simple ejercicio. Raíz cuadrada de X partida por... Ay, señores, no os vayáis, era una broma. No es un ejercicio de matemáticas. Venga, voy a ponerme seria. Para comenzar, todos los que me estáis viendo presencialmente y en YouTube, debéis pensar en algo que no sea un oso panda. Correcto, habéis escuchado bien, algo que no sea un oso panda. A ver, la señora de la camiseta blanca, su cara me está delatando que está pensando en un oso panda en la rama de un árbol. ¿Por qué hago esta pregunta? No soy psicóloga ni entiendo de psicología, pero por sentido común, el cerebro, cuando nos dicen que no pensemos en algo, piensa en eso automáticamente. A lo largo de mi trayectoria en este instituto, tanto mis profesores como mis padres siempre me han dicho antes de los exámenes que no me ponga nerviosa. Pero esto es como el ejemplo del oso panda. Hola, soy Laura Juidías González, alumna de primero de bachillerato, y no estoy nerviosa. Hoy os vengo a contar mis experiencias y anécdotas que me han ocurrido a lo largo del paso del instituto, y entre esto, los de otras personas. Para comenzar, me gustaría hablaros sobre un estudio que se publicó hace un mes. Según esta investigación, nos dice que los adolescentes ignoramos totalmente la voz de nuestros padres a partir de los 13 años. Sí, habéis escuchado bien. Estos datos son recogidos a través de Stanford, una universidad. Y estos datos se basan en mujeres. Pero vamos, que los hombres un tanto de lo mismo. Estamos hablando de que los expertos nos dicen que desconectamos totalmente la voz de nuestros padres. Y esto se debe al proceso de maduración. A ver, señores de Stanford, no podéis llegar a sacar ese tipo de conclusiones sin tomar en cuenta a los jóvenes españoles. Por ejemplo, yo cuando me voy a acostar siempre, como soy la última, mis padres siempre me dicen que le dé al botón redondo, al botón cuadrado, al rojo, de la lavadora o del lavavajillas, porque comienza la hora valle, que es a las 11 o las 12. Y yo siempre me hago caso, salvo en algunas ocasiones. Bueno, hay que decir que este estudio sí que tiene cierta verdad, porque es que a mí al menos nadie me puede hablar cuando estoy viendo vídeos de TikTok del apellido. Pero he encontrado la excusa perfecta. Mamá, ahora cuando me digas que quite la taza de Colacao 4 veces seguidas te responderé. Eso culpa mía no es, se lo debes de decir a los de Stanford. Pasando de tema, me gustaría que pensásemos en un animal, como puede ser un perro, un loro, un oso, pero que pudiese estar en un aula. Sí, habéis escuchado bien, que pudiese estar en un aula. No como los perros policía que reciben instrucciones para llevar a cabo su labor, o los caballos en el mundo de la hípica. Nos tenemos que remontar a algo más personal, el mundo educativo, y más en nuestro centro. Si ya es difícil de explicar que tenemos un acuario en el hall del instituto, imaginaros un gato durante una semana en nuestras clases. Es algo surrealista, pero sí, esto es cierto. Y no un gato que entró esporádicamente un rato de clase, o que no hacen caso, como las musarañas de la esquina de clase, los murciélagos que se meten en el pabellón. No, sino que este gato era como un alumno más. Era increíble. Este llegó a nuestro instituto siguiendo a unos alumnos hasta llegar al pabellón. Este era como un alumno más, como he dicho anteriormente. Corría, se movía, incluso más que los alumnos y los profesores.
Ahora voy a ponerme seria y os voy a formular una pregunta. ¿Alguna vez habéis visto a vuestro profesor de educación física correr? Es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta. Si seguimos hablando de esto del gato, este era como un alumno más. Corría con los alumnos, hacía el calentamiento, hacía las explicaciones y cuando se sentía cansado volvía a las escaleras del pabellón, descansaba un poco y volvía al juego. Vamos, que al gato le iba la marcha. Y a nuestro profesor también, porque lo cuidaba mejor que a cualquier alumno. Este se lo llevaba a su casa, lo alimentaba y al día siguiente lo volvía a traer al centro. Hasta nos hizo una encuesta para saber el nombre del gato. Es algo surrealista. No sabemos si Fidelito Junior, el tiempo que nos acompañó, porque sí, así lo llamamos, creó una magia especial en las clases de educación física. No sabemos si Fidelito Junior aprobó o no la asignatura de educación física, pero se esforzó y disfrutó como el que más. Si pasamos a hablar de otras asignaturas como la que más odiamos, la que más nos gusta, estoy seguro que me diríais lengua, matemáticas, historia, cualquiera de estas. Pero lo que no tenemos en cuenta son asignaturas no oficiales que cursamos los alumnos sin importarnos nada y que estoy segura que sacaríamos todos un 10. Y estas son las distintas técnicas para perder tiempo en clase. Sí, habéis escuchado bien. Estas las desarrollamos como si fueran las más importantes. Una de las técnicas clásicas son como pedir ir al baño dentro de clase, que yo, como experiencia propia, os diría que lo pidieseis justo antes del recreo. Y si lo debéis de pedir en la clase de inglés, en vez de decir, "Can I go to the toilet, please?", digáis, "May I go?", y así podréis rascar unos puntillos y hacerle la pelota al profesor de inglés. Otras técnicas de las más utilizadas son las de un minutillo más en el recreo. Y si a esto se lo sumamos, ir despacio a clase, se traducen en 5 minutos menos de clase. Pero esto a veces se nos va de las manos y nos dejan historias tan interesantes y curiosas como la que os voy a contar a continuación. Si nos remontamos unos años atrás, un antiguo alumno se escondió dentro de un armario para darle un susto a la profesora a última hora, ya que no tenía muchas ganas de dar clase. Sabemos que siempre hay un bromista en clase. En este caso tenían planeado que ese alumno entrase en el armario y después saliera justo cuando llegase la profesora. Pero esto no sucedió así. El alumno, cuando llegó la profesora, no salió. Y todos sus compañeros se quedaron preguntándose, ¿por qué no habrá salido? ¿Se habrá quedado dormido? ¿Será una nueva técnica para aprender en clase? Bueno, preguntas como esas pasaban por su cabeza constantemente, hasta que la profesora se dio cuenta de que algo sucedía. Una vez pasados los 15 minutos, ella se dirigió al centro de las miradas de todos los alumnos, el armario. En ese momento al alumno no se le ocurrió otra cosa que salir de él, pero no de una forma tranquila y serena, no. De una forma escandalosa y dando gritos. Con estos ingredientes podéis imaginaros el final de la historia. La profesora se llevó un susto de muerte y casi acaba en urgencias. Dice la leyenda que la profesora no fue la misma y que jefatura de estudios tampoco al verla de esa forma. Pero bueno, se traduce en que perdieron un tiempo de clase y todos se fueron a sus casas. La historia no acabó como ellos pensaban, pero bueno, perdieron clase de una forma más creativa y organizada. Si hablamos de otras asignaturas que cursamos los alumnos, no de este centro, porque en este centro no se copia. Para ello me he tenido que basar en otras fuentes de otros centros, porque copian en los exámenes. Sí, habéis escuchado bien, copian en los exámenes. Y utilizan distintas técnicas como son el doble papel, los relojes digitales, el móvil, el segundo móvil, porque sí, compañeros, saben que entregamos un teléfono y en verdad tenemos otro. Pero bueno, ninguno se iguala a la que ocurrió hace unos años. Un grupo de alumnos
decidían hacerse un examen de historia al final del curso para acabar su etapa educativa. Lo que no se esperaban es que la profesora era una experta en nuevas técnicas de copieteo. Y hubo un chivatazo, y esto llegó a los oídos de la profesora. La profesora, para acabar esa situación, se dirigió al chino Juan y compró los coleteros más baratos que había. Y cuando llegó el examen, los plantó encima de la mesa y dijo: todos los que tengáis el pelo largo, recogéroslo. Esto fue una sorpresa para unos y una decepción para otros, ya que no podían hacer chuleta. Si es que, vamos a ver, los profesores también han sido alumnos y yo creo que también han tenido la tentación alguna vez. Pero bueno, la culpa no es de ellos, sino de nosotros, que no sabemos hacer chuleta. Y si no, que se lo cuenten a un profesor de biología que hubo en el centro, que tuvo que corregir un ejercicio de examen en inglés. Sí, y no es porque fuese ese alumno bilingüe, sino porque se había confundido totalmente. Como os hablaba, este alumno se puso a hacer esa chuleta, que supongo que sería del present simple, del futuro, bueno, de cualquiera de estas. Y cuando se presentó al examen, al realizar la primera pregunta en inglés, se dio cuenta de que algo fallaba, ya que eran las típicas preguntas de, yo qué sé, funciones vitales, parte de las células, bueno, estas cosas que le gustan a los de biología. Y después de esto se dio cuenta de que algo fallaba. Pero vamos a ver, no dejes la pregunta escrita en inglés que te van a pillar, es que hay que ser tonto. Pero bueno, eso ayudó al profesor que se divirtiera corrigiendo los exámenes. Y lo bueno es que son los profesores con nosotros. Bueno, imposible. Imposible decir que los profesores son malos con nosotros. Y más cuando nos dan las preguntas de los exámenes. Y si no, que se lo cuenten a toda una clase que tuvo un 10 en el examen. Y no por cualquier cosa, no. Bueno, a eso os lo cuento ahora. Un profesor de geología tuvo que faltar y se lo dejó encargado que lo hiciera otro profesor de guardia. Este profesor de guardia lo cogió de su taquilla, pero no cogió cualquier examen, sino que lo cogió corregido. Imaginaros las caras de los alumnos cuando le entregaron el examen. Hombre, todos se callaron normalmente, ¿no? Y estos nada más que tuvieron que transcribir las preguntas al folio en blanco. Y claro, cuando el profesor de geología corrigió el examen, se dio cuenta del error que tuvo su compañero, al ver que toda clase tenía un 10. Pero bueno, los profesores también tienen errores, aunque algunas veces no los reconozcan. Pero bueno, los profesores son empáticos, se portan bien con nosotros, nos ayudan mucho. Bueno, sí, empáticos, habéis escuchado bien, que no es algo que me esté inventando yo ni que porque yo esté loca. Y si no, que se lo cuenten a un compañero que tuvimos hace 30 años. Este tenía que venir todos los días desde Valverde de Llerena en bicicleta haciendo 35 kilómetros. Sí, habéis escuchado bien, 35 kilómetros. Estoy segura de que ninguno de los alumnos que estamos aquí lo haría en estos momentos. Ya le gustaría estudiar, porque vamos. Y los profesores, en un claustro, donde supongo que se reúnen para pues, fastidiarnos a los alumnos, decidieron hacer una colecta de dinero para comprarle una moto y poder hacer a ese alumno que viniese en unas mejores condiciones, ya que las vías de comunicación no son las mismas que ahora. No sé si ese alumno acabaría o no sus estudios, pero estoy segura que se acordará el resto de su vida del detallazo que tuvieron sus profesores con él. Y finalizando, me gustaría decir que la educación no es solo estudiar, sino crear anécdotas, recuerdos, experiencias inolvidables con la familia que nosotros hemos colectado, que son nuestros amigos. Ojalá seguir creando recuerdos con ellos, porque al fin y al cabo son una parte nuestra. Todos somos libros en blanco y ahora toca escribir nuestra propia historia. Muchas gracias.
Qué aplauso más innecesario que me he llevado. Han estado muy bien las charlas TED de nuestras compañeras, ¿a que sí? A que nos hemos pasado muy bien. Pero yo no vengo a hablar, en tranquilidad, no vengo a hablar. Que si no he hecho una chapa aquí de media hora y me han dicho que seriedad. Así que yo serio, ¿vale? Nada, simplemente vamos a hacer un pequeño receso, un pequeño descansito. Vamos a salir al hall del centro, que tenemos ahí un refrigerio. Uy, refrigerio, qué antiguo ha quedado. Vamos a una merendola. Bueno, también, no pasa nada, ¿vale? Vamos a ir a tomar algo allí ahora tranquilamente antes de entrar a las charlas TED que nos quedan. Eso sí, importante, vais a ver a unos compañeros, a unos alumnos que van con una cámara, que os pueden hacer preguntas. No muerden, ¿vale? Van a hacer preguntas sobre el hashtag que Educated hemos puesto en Twitter para los compañeros, sobre todo, que nos están viendo por YouTube. Así que si van a hacer alguna pregunta, no huyáis, por favor, y responderla. Pues lo dicho, nos vamos levantando tranquilamente y nos dirigimos al hall. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, después de este refrigerio, como ha dicho Fidel, que nos permite, entre otras cosas, aparte de tomar una cerveza, charlar, ya que estamos en charlas TED, pues ahora le tocaría intervenir al Centro de Plena Inclusión de nuestra localidad. Circunstancias y motivos personales de última hora hacen que ellos no puedan estar hoy aquí. Así que hecho que desde luego lamentamos profundamente. Plena Inclusión ya colaboró con nosotros en la edición de la 4ª edición de estas charlas TED, que era Reciclated, que se refería al reciclaje y medio ambiente. Así que agradecemos la colaboración, el interés y la participación que siempre tiene Plena Inclusión con cualquier actividad que se programa compartida desde este centro. Decir que esperamos contar con ellos en próximas actividades para poner en valor el valor que tiene la inclusión, el respeto, la tolerancia y la aceptación de todos y todas. Muchas gracias. Como venimos diciendo, es curioso cómo la parte más importante del proceso educativo no es tanto lo aprendido académicamente, sino más bien el desarrollo personal que éste te brinda y todas las experiencias vividas a lo largo del camino. Hace 6 años que me subí a este escenario para dar una charla TED. ¿Quién me iba a decir a mí que todos los nervios, miedos e inseguridades que yo tenía aquel día se convertirían con el paso del tiempo en firmeza y confianza en mí misma? Gracias, entre otras muchas cosas, a excelentes personas que he conocido durante mi etapa en IEF Benbézar, y en especial a mi amiga Ana, a quien hoy vengo a darle relevo. Hemos vivido tantas cosas aquí, pero bueno, no me enrollo más y dejo que Ana os lo cuente todo y os transporte a esa etapa tan intensa de bachillerato por la que muchos habéis pasado y otros tantos estáis a punto de pasar. Que disfrutéis de su charla. ¡Qué agobio! ¡Qué mal! ¡Joder! Se ha pasado, ¿eh? Ha ido a pillar. Esto no hay quien lo pruebe. ¿Os suena? Pues esto es lo más suave que se dice cuando se termina un examen. Buenas noches. Soy Ana María Martínez Cinta y voy a contaros cómo ve la vida una alumna de segundo de bachillerato. ¿Queréis que empiece por la versión corta o la larga? Vale, pues empiezo por la corta. Cuando estás en pleno verano, antes de pasar a bachillerato, lo ves todo muy negro, negrísimo. Bueno, pues esta es la versión corta, pero ¿hemos acabado ya? ¿No? ¿Todavía tengo que rellenar más tiempo? Vale, pues os cuento la historia desde el principio. Con tan solo un año, mis padres me llevaron a la guardería. En Granja se llama Cuca. Aún recuerdo su olor, dulce y muy significativo. Cuando paso por ella, se me vienen a la cabeza lindos recuerdos. Recuerdo las sillas de plástico, los dibujos en las paredes, las mascotas de clase. Las sillas las había de todos los colores. Me encantaba llegar a la primera clase y coger la azul, pero yo soy de madrugar, como que no. 2 años más tarde comencé infantil. Fueron años divertidos, aunque que conste que todos los días lloraba antes de entrar. Sí, soy muy llorona. También recuerdo las rutas en bicicleta.
nos dirigíamos hacia Cuenca, un pueblo al lado de Granja, y a la Charca del Poleo, un parque a las afueras de nuestro pueblo. Estas rutas eran súper divertidas, a mí me encantaban, pero para qué os voy a engañar, lo que más me gustaba era el pisco labi que nos daban al final. Nos daban patatas, aceitunas, salchichón, en fin, comida rica que te quita el hambre de esos garbanzos que tienen tus padres en la mesa cuando llegas a casa. Ah, y cómo me iba a olvidar de los festivales de fin de curso y de Navidad. Los bailes como Angélica eran lo mejor. Estábamos horas y horas ensayando para que nos saliera lo mejor posible. Lo que más me llamaba la atención era como algunas de mis amigas se implantaban en el escenario sin ningún tipo de vergüenza. Luego estaba yo, muerta de vergüenza, como estoy ahora, que se me olvidaba la mitad del baile. Y bueno, festival tras festival nos plantamos en el instituto. Un 13 de septiembre, miércoles, para más señas, vine a la presentación del instituto, lo que era antes del COVID. Allí estaban todos mis amigos, los que estábamos a primero de la ESO, con las mismas ganas de empezar y la misma ilusión de siempre. Recuerdo que en primero de la ESO nos separaron a mis amigos de Granja y a mí de los niños de nuestro pueblo. Algo que nos dio mucha pena, porque llevábamos las 6 horas del día conviviendo todos juntos. Pero bueno, con las actividades que nos planteaba el instituto, todo se nos hacía más ameno. Ese año también nos encasquetaron la 7ª hora. Sí, esa hora famosa que dicen de bilingüe. Madre mía, no teníamos suficiente con pasar 6 horas en el instituto, que encima una horita más, 7 horas en el IEF Benbeza. Pero bueno, menos mal que estaba María José Taboada con sus juegos, como el ajedrez, y todo se nos hacía más ameno. Llegamos a segundo, y clases de acrosport. Madre mía, esto de hacer figuritas le gusta poco a los profesores de educación física, ¿eh? A mí no tanto, pero bueno, acrosport nos acompañó hasta cuarto, si no me equivoco. Y llegamos a tercero. ¡Ay, tercero! ¡Qué miedo nos metieron los profesores! Pero después no fue para tanto. Yo diría que el mejor curso. Hicimos muchísimas actividades, como el concurso del periódico Hoy, el amigo invisible con nuestra tutora María Roja, el roborreto con Antonio Izquierdo, en fin, muchísimas actividades súper divertidas. Y llegamos a cuarto, el curso más esperado por todos nosotros, ya que este año nos íbamos de excursión. Íbamos a ir a Londres, pero con esto del COVID, pues nos tuvimos que quedar en casa, dando las clases desde allí. Y pues nada, los cursos poco a poco se fueron complicando, pero como vosotros sabéis, hay cosas que nunca cambian, y son los profesores. Que sí, que primero de la ESO es muy fácil, pero eso es porque acabáis de pasar del cole y somos muy buenos con vosotros. Pero no os descuidéis que ya en segundo empezamos a meter caña, ¿eh? Bueno, vale, quizás segundo no es tan fiebre como lo pinta, pero eso es porque tenéis asignaturas nuevas y no queremos que os agobiéis mucho. Pero ya en tercero la cosa empieza a ponerse seria. Bueno, vale, quizás tercero no fue un curso demasiado complicado, pero eso es porque os tocaron profesores demasiado buenas y no os resultó complicado. Pero en cuarto, que llegó el COVID y nos tuvimos que ir a casa y dar las clases desde allí. Y yo que me las prometía tan felices, pensando que se había terminado el tiempo de los reproches. ¡Ilusa de mí! Cuando llegamos, entramos en primero de bachillerato. Y más que cambiar de edificio, dejando el de la ESO y pasando el de bachillerato, parecía que habíamos cambiado de planeta. Que si todas las ventanas y puertas abiertas, que si las mascarillas, que si itinerario, que si las mamparas. Pero hay cosas que nunca cambian. ¿Y sabéis qué? Exacto, que no había pasado ni una semana de curso y ya estaba el profesorado agobiándonos. Que sí que poquita base tenéis, que si a ver cómo habéis pasado de cuarto así, que si a ver cómo lo hacemos para el EBAU. Joder, perdón, pero es que no se puede ser más cansino. Tú danos clases, que no hace falta que alimenten nuestros agobios. Y tal que así, con miles de adversidades y advertencias sin demasiados problemas, me planteé lo que es segundo de bachillerato. ¿Queréis saber cómo me ha ido la vida en segundo de bachillerato? Pues estos 2 últimos meses no me daba la vida. Quería que el día tuviera 48 horas. Y eso que no empezó mal. Los profesores como siempre, las asignaturas como siempre, las clases como siempre, todo igual. De hecho, si estuviéramos desarrollando este test en el mes de noviembre, diría que la gente que tanto habla de segundo bachillerato son unos exagerados, porque no es para tanto. Eso sí, en marzo ya empecé a verle las orejas al lobo. Ahí empezaron los exámenes difíciles, los parciales. Tuve que rellenar libretas y libretas para preparar los exámenes de ciencia, a realizar el planning de estudio con meses y meses de antelación. Lo que tengo claro es que tuvo que llegar ese mes, marzo, para darme cuenta de que los profesores no son unos exagerados cuando nos avisan de la dureza de este curso. Y nos metimos en una espiral clase, estudio, que no nos deja nada más que atender a este maldito curso. Y bueno, ahora voy a hablar de la EBAU. Y bueno, la EBAU. Y ahora, bueno, y la EBAU.
Lavao, el objetivo para el que nos hemos estado preparando durante todo este curso. Y la primera es la frente. ¿Por qué a nuestra generación la mandan a Zafra y a las generaciones anteriores la mandan a Llerena? ¡Qué discriminación! No teníamos suficiente con todos los agobios, que nos teníamos que quedar una noche allí, que si tienes que buscar hotel, o bien te das el madrugón del siglo para llegar a tiempo. Pero bueno, que no, hombre, que al final también la hicimos en Llerena. Eso sí, nos enteramos 11 días antes de que empezaran las pruebas, como si no estuviéramos lo suficiente agobiados ya. El primer día llegamos con muchos nervios e inseguridad, con los apuntes de lengua en una mano y el DNI en la otra. Nos pusieron en fila y nos sentaron en orden alfabético. A nosotros, al IFMZ, le tocó en el gimnasio. Pensamos, madre mía, qué calor. Pero los profesores que estaban allí eran muy majos y nos pusieron aires acondicionados. Y se marcaron un buen rollo en plan castigo. Si se te olvida el DNI, problemas. Si se te olvidan las pegatinas, problemas. Si se suena el móvil, aunque está a 4 metros de ti, pues te tienes que ir a la calle y un 0. Señora, yo entiendo perfectamente que ese sea su trabajo, pero no nos metas más presión que ya suficiente tenemos nosotros. Y así empezamos con lengua, el primer examen. No nos dio ningún problema. No sé si es que era muy fácil o es que íbamos muy bien preparados. Pero ni la sintaxis ni la argumentación nos parecieron complicados. Durante el descanso empezamos a hablar entre nosotros y pensamos, ¿y si yo no he puesto el título de una pregunta? ¿Y yo me he dejado una línea en el lápiz sin borrar? ¿Y si no he hecho un ejercicio? Bueno, prefiero no hablar con nadie porque es que solo me entra más inseguridad. Así que nos fuimos a inglés, un examen que suele ser facilito, pero no es nuestro caso. ¿A quién se le ocurre poner un texto de unos pájaros? Mira que habíamos visto cosas en sección bilingüe, pero nada relacionado sobre este tema. Pero bueno, se dejó hacer. Así que un descanso y al día siguiente. Miércoles por la mañana. Empezamos con el coco. Historia de España. ¡Qué miedo antes de empezar el examen! Pensaba que no iba a poder escribir nada, pero al final sí. Decidí tener la táctica de lo que había caído los años anteriores, y como en historia no se repetían los temas, decidí esa mañana no repasarme Primo de Rivera. Laura, te voy a dar un consejo. El año que viene, estúdiate Primo de Rivera. Si te lo estudias, seguro que no caes, pero si no le echas muchas cuentas, caes fijo. Así que tú misma, si quieres que te pase lo mismo que a mí. Bueno, así que un descanso. Y ahora a por Matemáticas 2. Esta sí que sí. Pensamos que como el año pasado había sido demasiado complicado, pues este año nos iba a tocar fácil. Pero no. Os cuento. El primer problema. Lo leo, pensaba que era un sistema de discutir ecuaciones y no entiendo el enunciado. Bueno. Problema 2. Era álgebra, me pongo, hago cálculo y no me sale. ¿Me seguís? Pues así hasta el problema 9. Probabilidad. Parecía facilísimo, pero lo leo y tiene truco. Vaya churro de examen. Pensaba, es el peor examen que me ha salido en mi vida. Y encima en el momento más indicado. Así que nada, se suspende la siesta de ese día, porque menuda forma más triste de terminar el segundo día, y a repasar biología, que es un buen tocho. A la mañana siguiente nos examinábamos de biología y química. Llegamos con muchos nervios y muchísima presión, ya que esa mañana nos lo jugábamos todo. Esas son las específicas, entonces nos lo estábamos jugando muchísimo y depende de cómo me salieran los exámenes iba a poder acceder a la carrera o no. El plato fuerte para empezar, biología. Gracias a Dios un examen facilito y normal, bastante asequible, la palabra de moda para toda la EBAU, por cierto. Y después fuimos al examen de química, también un examen sencillo y que no nos dio muchos problemas. Y pues después de eso me fui a mi casa, me descansé y ahora estoy aquí, me he levantado un ratito antes para contaros este té. Ahora, en el presente, que he hecho la EBAU hace una semana, si hay una palabra que me tiene que describir perfectamente es incertidumbre. Sí, incertidumbre. No sé qué me deparará la vida, ni qué carrera estaré estudiando dentro de 2 meses o 3, ni si estaré en el sitio que quiero. ¿Lo conseguiré? No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sé es que hasta ahora esto ha sido una maratón individual, en la que yo sola, con mi esfuerzo y mi dedicación, he ido superando todo lo que se me ha puesto por delante. Pero ahora entro en una fase competitiva, con un montón de alumnos, en los que yo ni siquiera conozco. Pero bueno, me da mucha pena, con el grupo que hemos formado, me da mucha pena poder contar con una mano las veces que vamos a poder venir al instituto. La graduación, dentro de una semana, cuando venga a recoger el título de bachillerato, cuando venga a recoger el título de bachillerato, la graduación de mi hermana Pilar dentro de unos años, cuando venga a ver el profesorado en algún puente o en alguna fiesta, en fin, pocos. Pero
Los momentos, las personas y los sitios por los que pasamos y conocemos siempre nos dejan una huella. Son valiosos recuerdos que atesoramos y recordaremos siempre y que son y serán siempre especiales. Ahora, a los de segundo, nos toca vivir una experiencia inolvidable, la experiencia universitaria, que sé y tengo claro que es seguro apasionante. Muchas veces he pensado en mi futuro y no sé dónde terminaré, pero lo que sí sé es que voy a ser una privilegiada. ¿Por qué? Porque si Dios quiere y todo me sale como espero, voy a poder quedarme a vivir aquí y desarrollar mi trabajo en la comarca. Hay algunos amigos míos que esto no lo van a poder, por suerte o por desgracia, no va a poder ser así. Algunos se tendrán que ir a otras regiones, a países lejanos o a otras comunidades, para poder desarrollarse profesionalmente. Pero lo que sí tengo claro, y no me va a caber ninguna duda, es que no vamos a pasear todos juntos por España de gorra, quedándonos en las casas de aquellos que estudian en la universidad y dentro de un par de años iremos a las casas de los que hagan algún Erasmus. Bueno, y no me quiero dejar llevar por la melancolía. Así que os propongo hacer ahora mismo una porra y que dentro de 18 años volvamos a reencontrarnos, sí, aquí, en el IEF en Bézar, en el salón de actos, todos juntos, y volvamos a vivir estos mismos momentos. Por ello, os hago la siguiente porra y con las siguientes preguntas. ¿Quién tendrá más hijos? ¿O bien, quién se habrá quedado calvo? ¿O bien, quién conservará mejor el tipo? ¿O seguirá manteniendo el tupe de Gonzalo? No lo sé. Solo sé que me gustaría comprobarlo. Que dentro de 18 años volvamos a reencontrarnos aquí todos juntos. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias. ¡Qué mal, qué mal! ¡Ay, que me muero! Gracias. Uy, se me olvidó la mitad. Hostia, tía, quiero morir. Ay. Oh, qué vergüenza. ¿Qué de eso? Un poco más. Poneme la mesilla, ¿no? Sí. Ahí están. Ahí, Bueno, ¿qué tal va la noche? Muy bien, espero. Bueno, pues yo os voy a contar brevemente la historia del test que viene ahora. Justo cuando acabamos la edición anterior, Mueve TED, ya nos ponemos a discutir qué es lo que contamos en el próximo, qué tema elegimos, cómo lo preparamos. Y tuvimos muy pocos días, 2-3 días después de acabar el TED, una reunión y decidimos que se iba a llamar EducaTED. Y en cuanto pusimos el nombre, yo tenía clarísimo quién tenía que cerrar esta edición con un TED. Por suerte, en cuanto se lo propuse, ni me preguntó ni nada, me dijo directamente que sí. Entonces, pues espero que no se arrepienta de la decisión que tomó. Y yo voy a contar que, bueno, pues quien viene a cerrar este año el TED, que tenemos mucha suerte, es profesor de lengua castellana y literatura, ha tenido mucho contacto con medios de comunicación, con el mundo de la edición, fue delegado provincial de Badajoz y, si no fuimos los primeros, fue de las primeras visitas que hizo al Benbézar a inaugurar una biblioteca. Tan orgullosos y tan contentos. Y tuvo el arrojo y la valentía de cambiar a un cargo de mayor responsabilidad a la Secretaría General de Educación, precisamente en uno de los temas que contaba Patricia. En plena pandemia, con el alumnado en sus casas y organizando el inicio de curso presencial y con tantísimas restricciones, él se hizo cargo de la Secretaría General de Educación y dirigió todo ese proceso en Extremadura. Por encima de toda esta carrera tremenda de una asunción de responsabilidades cada vez mayores, lo más importante y lo más valioso es la persona. Y, como también decía Lidia, esa calidad humana y esos gestos que le salen espontáneamente y naturales. Le agradezco muy, muy sinceramente que se haya prestado a estar aquí con nosotros y
os pido que disfrutéis muchísimo del TED que nos va a hacer Fran Amaya, el secretario general de Educación. Fran, muchas gracias. Muchas gracias. Lo sabemos todos. Leer no está de moda. Netflix, HBO, Movistar, Flixolé, la Champions League, la Premier League, el móvil, las tablets, los juegos. Y llega el profesor de lengua y literatura y les dice a sus alumnos: tenéis que leer porque leer es muy bueno, porque leer os ayuda a ser mejores, porque leer os permitirá entender el mundo en el que vivís. Y claro, uno se acuerda de lo que acaba de decir Laura, de la teoría del oso panda. ¿Qué ocurre cuando le dices a un alumno que lea? Que no lee. ¿Qué ocurre cuando le dices a un alumno que leer le ayuda a mejorar la ortografía? Que no lee. ¿Qué ocurre cuando le dices a un alumno que el libro es mejor que la película? Que ve la película. Es así. Leer no está de moda. Me acuerdo muchas veces de Juan José Millás. Me gusta mucho Juan José Millás porque es muy polifacético. Y Juan José Millás, cada vez que va a institutos como este, siempre le plantea a los alumnos: ¿quién es más peligroso? ¿Los alumnos de segundo de bachillerato del Benbézar, que un viernes por la noche deciden hacer botellón, beberse 2 botellas de whisky y terminan echando silicona en la puerta del instituto? ¿O el alumno de Granja de Torre Hermosa, que sin embargo ha decidido quedarse leyendo un viernes por la noche Madame Bovary? Ustedes sabrán. Para la alcaldesa de Azuaga tengo clarísimo que los peligrosos son los alumnos del Benbézar de segundo de bachillerato de Azuaga. Y además esos alumnos están dando sentido al Ministerio del Interior y en última instancia a la policía local, porque así la policía local tiene trabajo. Pero lo cierto es que el que es inalcanzable, el que no será engañado, el que podrá terminar descubriendo una vacuna como la del VIH o una vacuna como la de la COVID-19, será el alumno que un viernes por la noche se dedica a leer Madame Bovary. Yo no soy de dar consejos, lo aprendí en 2006 en una de las últimas entrevistas que hice en radio a Ana María Matute, y le dije a Ana María Matute: por favor, Ana María, recomiende a los escuchantes, recomiende a los lectores un libro, déles un consejo. Me dijo: no, señor locutor, no puedo recomendarle nada porque los consejos no sirven para nada. Y por tanto yo no les voy a decir a ustedes, y tampoco lo digo a mis alumnos, que lean. Lo único que sí puedo hacer es decirle a ustedes, y así lo he hecho con mis alumnos hasta que dejé de dar clases, por qué para mí la lectura es importante. Y la primera imagen que se me viene a la cabeza es la imagen de un niño de apenas 7 años, en casa de su abuela materna, en el umbral que separaba el acceso del salón a la cocina, leyendo El Mago de Oz. Les tengo que confesar que fui un niño bastante solitario, que nunca se me ha dado bien jugar al fútbol, me torcí el tobillo la primera vez que toqué el balón, uno tiene que asumir cuáles son sus riesgos y cuáles son sus limitaciones, que fui siempre un niño gordito y que encontré en la lectura un refugio. Recuerdo que aquella tarde, que era una tarde de primavera, estaba leyendo, mientras las mujeres de mi familia se reunían en torno a la mesa del salón, estaba leyendo El Mago de Oz, y de repente descubrí que cómo era posible que un hombre de hojalata tuviera corazón y sentimientos. Descubrí que cómo era posible que un ser aparentemente torpe, como el espantapájaros, pudiera, sin embargo, ser tan inteligente. Y descubrí que cómo era posible que un león, que es el rey de la selva, que encarna el valor y la fuerza y la inteligencia, pudiera ser cobarde. Y descubrí, en definitiva, la contradicción. Y en esa contradicción empecé a olvidarme de lo que era a veces mi día a día en el colegio y empecé a pensar que en los libros había seres contradictorios que podían llegar a pensar, a sentir y a sufrir como a veces sufría yo. Después me acerqué a Lázaro de Tormes. Ustedes recordarán, es un clásico, cuando el ciego da un golpe a Lázaro en el Toro de Salamanca, lo hace para que se dé cuenta de que tiene que empezar a perder la inocencia, de que tiene que empezar a perder la niñez. Casi como los alumnos de primero de ESO que han intervenido en primera ocasión, cuando vienen al instituto y se dan cuenta que poco a poco comienzan a perder la infancia. Y perder la infancia significa también
empezar a llevar dentro de ti algunos secretos. Eso me enseñó a mí Lázaro de Tormes. Mi mirada cambiaba, ya no era un niño, había conocido las primeras lecciones a través del dolor físico, del dolor emocional, y poco a poco me acercaba al mundo de los adultos. Y los libros me llevaron al cine, porque el cine también se lee, tienen que saberlo. Aún recuerdo la primera vez que vi en una película de la 2 a Penélope Cruz, a Jordi Moyà y a Javier Bardem en Jamón Jamón. Qué películas tan distintas a la serie de los lagartos que ponían los fines de semana, o al Coche Fantástico o al Equipo A. Aún recuerdo cómo Carmen Maura estaba a punto de suicidarse en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? En 1984, y es su hijo quien le salva. Y todavía me sorprendo cuando en 1986, en una película de La ley del deseo, dos hombres se besan por primera vez. Claro, y uno empieza a recorrer otros mundos que distan mucho del mundo de los años 80 en nuestra Extremadura y en los pueblos de nuestra región. Y uno se empieza a dar cuenta de que los libros, de que las historias que aparecen en los libros o en el cine, suponen el encuentro con uno mismo. Suponen que uno sepa conocerse, supone que uno encuentre respuestas a preguntas que se ha hecho y que no aparecían en otros libros de texto. Y uno empieza a crecer y empieza a leer, y como las estaciones de metro, donde vamos de una parada a otra y cambiamos de barrio, un libro te lleva a otra estación y en esa otra estación encuentras otro libro y encuentras otra película. Y empiezas a saber quién eres y empiezas a construir un yo que nada tiene que ver con el yo que la gente cree, un yo que tiene que ver con cultivar quiénes somos nosotros por dentro, quiénes somos nosotros en esencia. Y empieza uno a conocer a chicos y chicas, a hombres y mujeres que también leen. ¿Acaso ustedes, algunas veces cuando están en la cola de un autobús, no voy a decir un tren porque estamos en Extremadura, ¿acaso ustedes cuando están esperando en un consultorio médico o cuando están esperando en la consulta de un supermercado y de repente ven a alguien que no conocen o que no reconocen y empiezan a fijarse en su ropa, en su mirada, en si lleva un gorro o no, en si utiliza el teléfono móvil? ¿No se han llenado ustedes de preguntas para intentar saber quién es esa persona? ¿Qué hace allí? A mí me ocurre miles de veces. Y me ocurre miles de veces porque constantemente intento hacerme preguntas para entender el mundo en el que vivimos. Y los libros, además de que nos permiten conocernos a nosotros mismos y de que nos permiten darnos cuenta de que ninguno de nosotros somos tan diferentes porque compartimos emociones y sentimientos claves como pueden ser la soledad o como puede ser el abandono o como puede ser la angustia, pero como puede ser también la felicidad máxima porque uno ha descubierto el amor. En los libros uno entiende y uno comienza a entender también cómo funciona el mundo en el que vivimos. Y por eso uno cuando lee se carga de preguntas y también a su vez encuentra algunas respuestas, aunque no siempre, porque ya lo saben ustedes que vivir es un misterio y solamente hay dos cuestiones que están claras, que nacemos y que terminamos desapareciendo. Y uno lee y lee y lee y lee y lee y se da cuenta de que no es lo mismo leer una historia de mujeres en el siglo XXI o en el año 2022 que leerla, por ejemplo, en el año 1936. No es lo mismo entender ahora a la Celestina de 1501 que entender por qué Bernarda, cuando su hija se acababa de suicidar después de haber hecho el amor con Pepe el Romano, siguió diciendo que moriría virgen. Y uno se da cuenta que es el resultado de los pilares sobre los que ha crecido. Claro que no puede ser lo mismo una persona que ha vivido la Segunda Guerra Mundial que una persona que no lo ha vivido. Si todavía queda alguna persona que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, seguramente se preguntará por qué el ser humano está condenado a repetir una guerra como la que está ocurriendo en Ucrania actualmente. Fíjense ustedes
¿Cuánto me ha aportado a mí? Ya les digo, no les voy a recomendar que lean. ¿Cuánto me ha aportado a mí la lectura? Me ha permitido ser quien soy, me ha permitido conocerme, me ha permitido darme cuenta de que yo no soy tan distinto a Juanma, o incluso al hijo de Juanma, o a todos aquellos alumnos con los que compartí una hamburguesa una vez. Me ha permitido también darme cuenta de que los seres humanos y de que las sociedades evolucionamos y de que la idea de la mujer que existe en el año 2022, hemos puesto el ejemplo de Bernarda Alba, no es la idea de la mujer que existe en los años 30, aunque todavía queda mucho por hacer, pero me ha permitido darme cuenta también de cómo el ser humano está condenado a repetir a veces la historia. Y hemos hablado de Ucrania. Y claro, uno se da cuenta de que si leyéramos los mismos libros, de que si los libros nos dieran la oportunidad de que pudiéramos hablar sobre ellos, de que si los hombres y las mujeres de los años 30 hubieran leído el teatro y la poesía de Federico García Lorca, entonces a lo mejor no hubiéramos tenido que lamentar su asesinato en 1936. Entonces a lo mejor hubiéramos adquirido unos valores profundamente humanos, diversos, y hubiéramos respetado cada una de las ideologías y de las formas de pensar y de las formas de ser. Pero no quiero ponerme excesivamente dramático, porque al final, eso he visto en YouTube, los TED, aunque yo no soy muy gracioso, tienen algo que ver con el humor. Y claro, yo se lo decía a mis alumnos, no leáis si no queréis, pero os puedo asegurar que leer también es útil. ¿Y por qué es útil? Se lo decía pues, al guaperas de segundo de bachillerato. No es lo mismo que tú salgas un sábado por la noche y tengas labia y tengas discurso, a que salgas un sábado por la noche y te guste la chica o el chico que tienes enfrente, pero no sepas capaz de decir ni papa. Y eso te lo da la lectura. Te lo da la lectura, te lo da el desparpajo, algún test también te lo puede terminar dando, y te lo da también saber entender el mundo en el que vivimos. Pero es que además, si lees y hablas mejor, está comprobado, lo ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura. Estoy convencido de que vas a conseguir un puesto de trabajo mucho antes. Por tanto, si te parecen ñoñerías las cosas que aparecen como agua para chocolate, quizás a lo mejor sea interesante leer lo que tú quieras, porque te puede venir bien para la vida. Vamos a ser pragmáticos, es el mundo en el que vivimos. Desde que asumí la Secretaría General de Educación en 2020, pues he perdido mucho tiempo para leer. Solamente leo decretos, proyectos de currículos, denuncias de los padres, porque claro, había que volver a trabajar en enero de manera presencial, me la han liado con el inicio del calendario escolar, ahora los mayores de 55 años, y yo muchas veces digo, pero me estoy olvidando de quién soy. ¿Cómo es posible que no recuerde ese niño que estaba en el umbral de la cocina de su abuela materna leyendo El Mago de Oz? Y hace 3 semanas me pasó algo que me hizo volver a los libros. Necesitaba silencio, necesitaba saber cuáles son los matices. Y si cuando era pequeño acudía a la lectura para olvidarme de la realidad, ahora, de vez en cuando, cada vez más, acudo a la lectura para recordar quién era y para recordar quién soy. Y justamente me ocurrió con un poema de Hereda de Nogal sobre la tumba de los reyes, de Basilio Sánchez, que como saben ustedes fue premio Loewe hace unos años, y ha sido también el premio de Juan Meléndez Valdés, que es un premio que se otorga en Ribera del Fresno. Y justamente me di cuenta de que yo estaba aquí, yo estaba en estos versos, y de que tenía que leer para no olvidarme de ese niño y para que la vorágine del día a día, que no es tan importante como pensar en uno mismo y en su familia, no me terminara atropellando. Fijaos qué palabras fueron las que me hicieron conectar con aquel niño. Con el tiempo me he vuelto silencioso como el carbón de la estufa. Desde hace algunos años me encomiendo a los pájaros mudos y a los hombres que hicieron del siglo su ciudad en la tierra. El silencio es un océano en calma que permite que afloten como islas o como promontorios los pequeños sonidos de las cosas, sus músicas secretas. El silencio le deja a cada uno llegar a ser quien es. El silencio es la elegancia absoluta.
La política, la Secretaría General de Educación, la gestión, a veces está plagada de ruido. Ya se los dije al inicio, yo no les iba a decir a ustedes que leyeran, no les iba a recomendar a mis alumnos que leyeran, pero sí quería explicarles por qué para mí la lectura es importante. Muchas gracias. Bueno, pues después del secretario general de Educación, salgo yo. Contrastes que hay en la vida, bueno, pero como ha dicho José Luis, que estará por ahí, alcanzaremos esos puestos en un futuro, tú no te preocupes, ¿vale? Llega la hora de despedirnos, de dar el toque final a esta gran noche. Simplemente queremos que os llevéis una reflexión a casa. Muchas veces pensamos que la educación es, si eres profesor, simplemente das contenido, pues en exámenes difíciles, fastidiar a los alumnos. Si eres alumno, hacer los exámenes, volcar esos contenidos y olvidártelos y odiar a los profesores. Pues esperemos que con las experiencias, las anécdotas que han contado nuestros alumnos esta noche, intentemos cambiar ese concepto de educación. Un concepto mucho más amplio, que va no solo a lo formativo, sino también a lo personal. Y antes de despedirnos, voy a pedir a todos los ponentes, los colaboradores, los profesores que han participado preparando a los niños, que suban conmigo aquí al escenario y un fuerte aplauso para ellos. Sí, Aarón, Rubén, tú también, venga, va. Los de arriba, los de la entrevista, Mario, fotógrafo, para arriba. Sonia, ¿dónde está Sonia? Nicolás, súbete. Nicolás, venga para arriba. Y nada, y simplemente agradecer a todo el equipo que sin su trabajo y su esfuerzo... Uy, que me lío al final. Y sin su esfuerzo no sería posible estas charlas. Un fuerte aplauso para ellos. Nicolás, sube.